Listo. Carlos, adelante. Bueno, la idea cuando hemos hecho todos estos webinars es tratar de conversar todos y llenarnos cada vez más de mejores razones cuando vayamos a operar y a tratar los pacientes, a tratar de tratarlos de la mejor forma y que tengan una resolución adecuada. Actualmente me desarrollo como docente en la Universidad Libre del programa de ortopedia y traumatología. Tenemos un proyecto que es el Centro Internacional de Reconstrucción de Miembros con Edgardo y otro compañero, el doctor Ariel. Y estoy desarrollando el periodo ahora con la Asociación de Traumatología. Yo creo que ya esta semana cumplimos muchos de nosotros todos los ítems para ser eh, o recibir otro grado de especialización con tantos webinars. Entonces, hemos tratado de ya disminuirlos todas las veces que nos reunimos, pero cuando estamos reunidos tratar de conversar, así que estaremos abiertos a todas las preguntas que nos den. Quise en este momento tratar de, de aclarar el punto que muchos tienen acerca de si es, eh, qué es un defecto óseo y si este defecto óseo, eh, cómo se debe tratar. Edgardo nos habló de la pseudoartrosis séptica, que muchas veces la consideraremos como un defecto óseo, pero trataremos de ser más específicos en el concepto. El defecto óseo, por definición, es todos aquellos en el cual técnicamente, a pesar de que tú le hagas una buena fijación, no sanarán de forma espontánea durante la vida del paciente. Y es decir, van a necesitar que nosotros lo intervengamos y hagamos algo para que definitivamente logre sanar. Por definición, se considera como aquel defecto que no cicatrice espontáneamente a pesar de esterilización quirúrgica y que requiera más intervenciones quirúrgicas para así lograrlo. Encontraremos muchos planteamientos en diferentes artículos que nos digan exactamente la definición, pero en este artículo del Journal en el 2017 nos definen que el defecto de más de 2.5 centímetros o una pérdida del 50% de la cortical puede constituirse en un defecto óseo crítico. No hay una definición muy exacta acerca de en cuál zona es defecto óseo crítico o no, pero tiene más atribuciones a ciertas áreas como las diáfisis. Hay que tener en cuenta que el defecto óseo no es igual a no unión, porque un defecto óseo crítico se presenta muchas veces desde el mismo día del trauma. Nosotros tendremos que siempre tener en cuenta la longitud de este defecto. Además de eso, trataremos siempre de ver que a pesar de que tenga una estabilización adecuada, ese defecto no va a consolidar y el defecto mayor de 2 centímetros con una pérdida mayor del 50% de la circunferencia del hueso se considera un defecto óseo. Esto Keating desde el 2005 lo consideró así y hemos estado manejando a lo largo de muchos años ese concepto. Muchos de nosotros cuando fuimos a la universidad no manejábamos el concepto de defecto óseo, manejábamos el concepto de pseudoartrosis. Y muchos tienden a confundir pseudoartrosis con no unión y ahora les metemos el concepto de defecto óseo y los residentes se confunden y hay que aclarar el tema y tenemos que llevar a un término adecuado para tratar de unificar criterios y que todos llevemos un mismo idioma. El hueso repara de forma espontánea. La condición de los tejidos blandos, una vascularización adecuada, la osteogénesis, osteoinducción, osteoconducción, va a llevar, y todos aquellos mecanismos que conocemos para la cura de un hueso, va a llevar que siempre el hueso cure de una forma espontánea. Nosotros intervenimos de forma adecuada y no adecuada para que logre la consolidación. Nosotros como ortopedistas tenemos que tratar de que todos esos factores que nos ayudan a la consolidación se desarrollen. Pero el defecto óseo nos impide por simple mecánica y un distanciamiento de los fragmentos tan grande, un gap tan grande en el proceso de la fractura, que el hueso no podrá repararse espontáneamente.
Nosotros vamos de ahora en adelante llamar a estos defectos óseos como DOP, los defectos óseos postraumáticos, que son los más frecuentes, los que más vemos día a día. Nosotros que trabajamos en clínicas de SOAT y clínicas donde vemos trauma de alta energía, vamos a encontrarlos a diario. También van a ocurrir en lesiones por explosiones, la infección ósea que requiere un desviamiento extenso, como los que nos acaba de plantear Edgardo, la resección tumoral también puede estar asociada a una pérdida ósea y considerarse también como un defecto óseo crítico. Desde el 2005, en este estudio prospectivo que estuvo desde el 88 hasta el 98, se describió que aproximadamente el 0.4% de todas las fracturas serán un defecto óseo crítico. El 11.4% de las fracturas abiertas grado 3 serán defectos óseos críticos y es más frecuente en hombres. Edgardo muy bien lo dijo, la tibia es un hueso muy frecuentemente que tenga un defecto óseo que desarrolle pseudoartrosis séptica, seguido del fémur y un grupo muy pequeño que abarca los otros huesos. La mayoría se ubicarán en las diáfisis, en menor proporción en las metáfisis. En este momento, cuando ya nos encontramos al defecto óseo, decimos, bueno, pero ¿qué tantas armas tenemos para esto? ¿Qué armas contamos al momento de combatir este defecto óseo que nos están planteando? Tenemos opciones de tratamiento como estas vía en Japón, múltiples. Podemos recurrir a todo lo que queramos. Edgardo dijo, trataremos de manejar aquella con la cual nosotros nos sintamos más expertos o tengamos una mejor confianza. Puede que leyendo encontremos que la osteogénesis por distracción sea mejor o que en cierta clínica amiga hay una persona especialista en membrana inducida y otro que le gusta el peroné vascularizado y otro que le gusta el transporte óseo. Trataremos de que nosotros, los que estamos todos los días viviendo el trauma, apliquemos con lo que mejor nos vaya. Y siempre y cuando sea consensado con el paciente y tengamos una experticia tal que logre que el paciente desarrolle una buena solución a su problema. Entonces, este amigo hace unos años nos desarrolló una técnica que muchos le hemos utilizado y que nos ha abierto grandes caminos a soluciones de defectos que antes no podíamos tratar y se llama el método de membrana inducida. Ya muchos lo conocen, no es el tema hoy. Vamos a tratar de hacer un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad para que logremos abarcar todos los temas. Entonces, Masquelet nos desarrolló su técnica, que es la técnica de la membrana inducida, el proceso mediante el cual se inserta material inerte en un segmento óseo resecado para favorecer el cubrimiento por una capa de tejido bioactivo. Esto basado en el principio de la compartimentalización. Trataremos de hablar básicamente lo que hacemos y lo que estamos haciendo actualmente para desarrollar membrana inducida y en qué casos lo podemos hacer. Este método tiene indicaciones, como lo resalto aquí, para los defectos óseos. Hay contraindicaciones como los defectos intraarticulares, la osteomielitis recurrente. No debemos utilizarlo en osteomielitis recurrente. No debemos utilizarlo cuando tengamos una cobertura insuficiente de tejidos blandos o una osteoporosis. En la pseudoartrosis infectada, en la unión séptica, en la osteomielitis y en los transportes óseos fallidos. La técnica se realiza convencionalmente en 2 tiempos, siendo completamente estrictos con las recomendaciones que él nos dio. Llevaremos a feliz término casi todos las técnicas de membrana inducida que desarrollemos y está descrito que la mayor parte de las fallas está dada por mala técnica y en menor cantidad por procesos inherentes del paciente. Siempre recordar que en la primera parte debemos hacer un debridamiento quirúrgico, curetaje óseo, estabilización de la fractura, luego implantaremos un cemento óseo y trataremos de siempre hacer un cierre de la herida sin tensión. Hay que recordar que cuando tengamos una mala calidad de los tejidos blandos, trataremos de no desarrollar esta técnica. La técnica de Masquelet en primer tiempo
nos dice que tenemos que tratar de siempre hacer una resección adecuada. Siempre todos conocemos ya, y los residentes siempre se los digo, tenemos que ver un hueso viable, un hueso sano, de hacer la resección tanto como necesitemos, pero no más allá de la que podamos. Siempre colocar un espaciador. No se trata de simplemente, como decimos acá en nuestra tierra, amigos, tomar un cemento y colocarlo como una caribañola, una plastilina mal puesta, simplemente dejarlo ahí. Tenemos que diseñar nuestro espaciador, un diseño que sobrepase las proporciones del hueso. Si queremos colocarle, como muchos lo hacemos, tintura a este cemento para después permitir su extracción, tratarlo de hacer, tratar de dejar una fijación estable y además de eso, poder cerrar con una buena técnica. Podremos fijarlos como así bien te guste, con placas o con clavos. Hay muchas técnicas, pero siempre tratar de depurar nuestra técnica al momento de la cobertura de los tejidos blandos y dejar un tejido blando, el cierre que no esté a tensión y que además de esto nos permita en ese regenerado que es lo que necesitamos e inducir la formación de la membrana. La fijación del hueso ya estará determinado por cómo tú así te sientas bien. A algunos les gusta hacerlo con placas, a algunos les gusta hacerlo con clavos, otros lo harán con fijador externo. Todo dependerá de la situación específica de cada paciente. Debemos tratar de individualizar a los pacientes para lograr así desarrollar bien nuestra técnica. Siempre recordar que el uso de antibióticos en el cemento, la gentamicina es el más frecuente hallado aquí en Colombia. También hay con clindamicina, con tobramicina, tratar de que este antibiótico tenga una cobertura antibiótica menor. Además de eso, tenemos que tratar de que sea dirigido y si podemos verificar y tratar de potencializar ese evento óseo agregando nuestro propio antibiótico, sería bueno. En el segundo tiempo, cuando vayamos a retirar este cemento óseo, tratar de que el corte sea cuidadoso. No es un abordaje convencional, es un abordaje en el cual vamos a intervenir sobre una membrana. Tenemos que tratar de cuidarla. De que esa membrana quede bien cuidada nos permitirá de que tenga una buena resolución. Prepararemos nuestro canal medular, colocaremos el injerto y también trataremos de hacer un cierre sin tensión. Muchos están agregando a las técnicas con Masquelet sus propias recetas de cocina, sus propias mezclas. Ya hemos visto en diferentes congresos que muchos toman un tazón y mezclan uno y otro elemento. Cada quien es libre de mezclarlo, pero siempre tratar de guardar la proporción. Es mucho mejor si lo hacemos con la mayor cantidad de injerto autólogo. Tenemos el sistema RIA que nos permite una extracción bien abundante. Si esta extracción de uno o dos huesos es insuficiente para el gran defecto, entonces recurriremos a otras mezclas que así nos apoyen. Recordar que en este estudio que se presentó en el 2019 nos mostraba que la fijación con clavo intramedular versus la placa nos mostraba una mejor tolerancia en la técnica de Masquelet. Hay factores de mal pronóstico como la infección, las insuficiencias venosas, arterial o periférica, la radioterapia, generales como la nutrición, el tabaquismo, antiinflamatorios prolongados, inmunosupresión. Trataremos de controlar estos factores para tratar de desarrollar una buena técnica. Nuestra técnica se puede hacer también con una fijación inicial con fijador externo. Además del fijador externo, hacer la resección, la reversión, ya sea con placa o con clavo, dependiendo de tu técnica, pero podemos utilizar de diferentes formas. Nosotros en la actualidad estamos tratando de depurar nuestra técnica y cuando vamos a explorar nuestra membrana, tratamos de ver que la membrana sí sea viable. En algunos hospitales están haciendo biopsia de esta membrana, la llevan por congelación y nuestros patólogos de base nos dice si es viable o no. Más adelante intentaremos hacer un sketch solamente de técnica de Masquelet, pero por ahora tratar de que nuestra técnica sea lo más depurada.
Cuando veamos nuestros casos, nos pueden llegar todos los días de diferentes formas. Les agradezco no rayar la pantalla, jóvenes. Este es un paciente con una fractura en antebrazo, fractura abierta grado 3, que sufrió una gran lesión ósea y de tejidos blandos. El grupo de cirugía reconstructiva de miembro superior lo llevó a cirugía, decidió colocar una placa y hacer su reparación tendinosa. Controló bien el proceso inicial de infección. Luego de unos días nos consultó a nuestro servicio con unas evidencias de una dehiscencia de sutura. Decidimos llevarlo a un lavado quirúrgico. Encontramos que tenía un hueso que no era muy viable, que había que intentar sopesar ese defecto. Tenía un defecto óseo de aproximadamente 5 centímetros. Inicialmente se decidió hacerle una resección. Era de gran tamaño, eran los primeros que hacíamos. Tomamos el defecto, lo estabilizamos mediante un fijador externo, hicimos las mediciones y pasado el tiempo adecuado lo revertimos y colocamos una placa. A los pocos días tenemos un paciente con una herida limpia, con un buen defecto y un buen cierre y sin signos de infección. Este es otro paciente, ya hemos ido mejorando o tratando de ir mejorando nuestra técnica. En este paciente ya tratamos de siempre colocarle tinte al cemento. Es más fácil de localizar. Tratamos de que el cemento no se quede solamente en la parte del defecto, sino que el cemento sobrepase algo más hasta el hueso sano. Cuando lo colocamos con la tintura es más fácil de diferenciar de la membrana, y cuando lo estamos limpiando lo hacemos de una forma más depurada y manejamos esa membrana de una mejor forma. Los defectos óseos críticos, además de la técnica de Mascalet y de las que nos habló Edgardo, están siendo tratados de múltiples formas. Algunos están utilizando esto, los aspiradores de médula ósea. Los aspiradores de médula ósea nos brindan la posibilidad de una población viable de células autoprogenitoras que, mezcladas con injerto óseo autólogo, nos pueden brindar la solución de ciertos defectos hasta un determinado tamaño, entre unos 3 a 4 centímetros. Hay estudios que nos han dicho que puede ser viable. Cada quien será libre de tomar la vía que así lo decida. Yo soy más de otro tipo, pero me gustaría que todos planteen también que hay esta solución. El plasma rico en plaquetas. Revisé muchos artículos, no encontré una evidencia nivel 1 que indique que el uso de plasma rico en plaquetas en combinación con otras sustancias que tengan un efecto sustancial sobre la cicatrización ósea. Muchos lo están haciendo, es respetable, pero no tenemos un nivel de evidencia 1. Tenemos evidencia disponible nivel 3 y 4 que indica que el plasma rico en plaquetas puede tener un efecto positivo como complemento de un injerto óseo local. Un momento, por favor. Un injerto óseo local. Por favor, silenciar los micrófonos, doctor Ronnie. Este plasma rico en plaquetas lo estamos utilizando todos los días y cada día más vemos que lo utilizan, pero no hay evidencia científica que lo sustente. Pero si su señora le pregunta, amor, ¿y el plasma funciona? Bueno, mi vida, te puede funcionar para las cicatrices, para la cara, para el cabello, para los labios, pero definitivamente para defectos óseos no funciona. La proteína morfogenética es muy utilizada para construcción de efectos segmentarios. No es muy segura. Muchos la están utilizando. Hay evidencia nivel 1 para defectos de 7 a 4 centímetros. La verdad no me parece muy segura. En la FDA la tiene restringida para ciertas patologías. Debemos manejarla con cuidado. La efectividad es limitada, tiene un muy pobre control. Nosotros no podemos controlar qué resultados vamos a tener con ella. La dosis no es muy segura aún, está desarrollándose cuál es la dosis segura y puede presentar efectos secundarios.
seguimos con los otros caminos. En algún momento Edgardo nos dijo, bueno, ¿y por dónde seguimos? Tenemos el que nosotros muchos manejamos, los que hacemos cirugía reconstructiva, pero que también les brindamos a ustedes la posibilidad de que al momento que tengan defectos óseos postraumáticos, logren desarrollarlo. No, podemos estar abiertos a que ustedes que tengan esto como una opción de tratamiento en el momento del trauma y que luego tengamos que hacer una revisión, tratar de ir depurando todo lo que hagamos en la atención inicial para que así la resolución del paciente sea lo mejor. Este es un paciente, como les dije, voy a intentar colocar mis peores casos. Este es un paciente que ha sido mi peor caso. Cuando me llegó un paciente de 23 años con tabaquismo. En el momento en que me llega, no sabía que fumaba. Primer error. No evalué bien al paciente, no sabía que fumaba o qué tanto fumaba o qué fumaba. Era diferente, no sabía exactamente qué fumaba. Era inicialmente una fractura que fue manejada con una placa LSP, le colocaron la placa, tuvo necrosis de la piel, el cirujano corrió a debridar, a limpiar, retiró la placa y estabilizó con un fijador externo. Eso me dijo el paciente, pero luego de que cuando me llega toma la radiografía, tenía unos clavos de Kirchner que trataban de sostener algo el maleolo tibial, no muy estable la fractura. Comenzamos con los errores. Tenemos que siempre tratar de estabilizar nuestros defectos, nuestras infecciones. Llevé el paciente a cirugía y fui debridando hasta esto. Obtuve un lecho saludable, pero definitivamente el paciente había perdido una gran cantidad de huesos y era un defecto óseo bastante traumático. En este momento pensé en qué hacer, qué tipo de cobertura le iba a dar, si acortaba, si transportaba, si artrodesaba, qué iba a hacer. En conjunto con el grupo de cirugía plástica, ellos, para hacer su procedimiento, su evaluación de qué le iban a hacer, dijeron, vamos a hacerle una arteriografía. Entonces le hicieron la arteriografía y resulta que el paciente tenía una anomalía congénita no tenía arteria tibial posterior bilateral, una genesia rarísima. Decidí entonces hacerle un acortamiento, le coloqué un fijador externo circular, me gusta mucho, para revisiones. Trato siempre de revisar con fijador externo circular. Le hice un debridamiento, fijé, dije, listo, voy a hacerle un acortamiento. Cuando le iba a hacer el acortamiento, el paciente se negó al acortamiento. Después de que ya le había planteado el procedimiento, se negó al acortamiento. Cirugía plástica decidió que le iba a hacer un colgajo. El cirujano plástico renunció a la clínica, entonces no tenía cómo hacerle un microvascular. Decidí hacerle esto, un cross leg, y logré cerrar el defecto. Después de pasar unos días, le retiré, lo desligué y le fue muy bien al paciente. Lo estuve viendo en el hospital, pero se cansó. Lo comencé a hacerle tratamiento y se cansó. Y fue un día y me dijo, doctor, retíreme el fijador. ¿Pero por qué te voy a retirar el fijador? Me dijo, no, porque es que el que me vende la marihuana no me la quiere vender porque dice que yo no puedo salir corriendo con este fijador. Se retiró el fijador y, se retiró el fijador con otro colega el día que yo no estaba, para un tiempo después terminar haciéndole una fijación al transporte que le había hecho. Afortunadamente, la artrodesis estaba bien, lo dejamos así. Siempre hay que tratar de evaluar los pacientes, preguntarnos si de verdad van a tolerar o no ese transporte óseo y por cuánto tiempo. El transporte óseo nos brinda la solución o nos brinda la posibilidad de conservar la longitud del miembro y tiene una tasa alta de éxito. Muchos reportan curación hasta el 90%, pero siempre tener en cuenta que el transporte óseo va a requerir la colocación de un fijador externo por lo general y es bastante incómodo, hay que siempre hablar con los pacientes. Nuestros defectos óseos nos pueden ocurrir desde el primer día
del accidente. Este es un paciente que llega a la institución en Maicao con una fractura grado 3. Esta fractura, muchos de los colegas con los que estábamos tratando ese día creyeron que la solución era colocarle un fijador externo, le colocaron el fijador externo, y otros decían, listo, le voy a deslizar una placa y le coloco un injerto. Yo consideré que no era lo adecuado, me tocó en el turno quirúrgico a mí, decidí que estos elementos no eran viables, hice el desviamiento y nos verificamos que este hueso era inviable. Y teníamos un defecto óseo de aproximadamente unos 12, 15 centímetros que debíamos resolver. Era un paciente de 18 años que difícilmente hablaba español y su consecución de las citas iba a ser muy limitada. Y estábamos hablando de 1 año y medio de transporte. Entonces decidí cortarlo un poco y hacer una técnica que pueden ustedes también utilizar, que es un transporte óseo a través de clavo. Decidí tratar los tejidos blandos con colgajos. Le coloqué un clavo sólido para control del posible foco infeccioso. Le rotamos el colgajo, le hicimos con sistema de presión negativa. Le coloqué el fijador externo para el transporte óseo en dos de proximal a distal y de distal a proximal. Esperé que el segmento distal, esperé hacerle la osteotomía hasta que verificar que el paciente supiera controlar bien el segmento de proximal a distal, dado sus limitaciones con el lenguaje y sus limitaciones también educativas. Luego de esto, verificado que el paciente sí entendía, le iniciamos el transporte. Aquí observamos dónde está el clavo, un clavo sólido que todos los sets que nos llevan de clavos intramurales lo tienen. Le hice la corticotomía, trato de hacer las corticotomías con el menor abordaje posible. Si es posible hacerlo con cierre de Jiggle, lo hago con cierre de Jiggle. Iniciamos el transporte, un paciente me sorprendió, muy buen paciente. Y una vez verifiqué que sí estaba haciendo, que sí estaba haciendo el transporte adecuadamente, para cortar los tiempos, le hicimos una corticotomía en los aros distales para también irnos de distal a proximal. Aún está en transporte, no tengo una radiografía de él terminada porque todavía le falta bastante tiempito. Este es un paciente, no solamente utilizamos fijadores externos circulares, un paciente con un defecto óseo segmentario, se le maneja con un fijador externo lineal, se hace una resección del segmento, se coloca un espaciador con cemento y luego se retira y se comienza a hacer un transporte y se logra hacer un transporte óseo con un fijador externo lineal. Los peores casos también nos ayudan a tomar conductas, a ir cambiando poco a poco qué hacer con los pacientes. Esta es una paciente femenina de 14 años de edad, quien unos 2 o 3 días antes de su cumpleaños, número 14, sufre un accidente de tránsito en motocicleta. Iba con su madre, una motocicleta de muy bajo cilindraje, y tuvo un accidente aparatoso. A la mamá no le sucedió absolutamente nada. Ella sí tuvo esta fractura, ya inicialmente con un defecto cutáneo bien tremendo en la zona inquinopúbica, con necrosis de los tejidos, un fijador externo colocado en una clínica de trauma con una estabilidad dudosa. Decidimos inicialmente manejar los tejidos blandos con lavados quirúrgicos. Le estabilizamos la fractura mediante un fijador externo lineal. Decidimos en este momento qué hacíamos, si lo acortábamos, si hacíamos transporte, pero en el momento de qué hacíamos con ella y qué hacíamos con ese defecto cutáneo, creímos que colocarle un sistema de presión negativa, como muchos sugirieron, o el servicio de cirugía plástica sugirió, demoraría mucho hasta elevar esa excavación que tenía. El servicio de cirugía plástica decide remitir para otra institución donde pudieran hacerle un injerto
microvascular. Lo mandan a otra institución y el cirujano plástico lo recibe. Es como en muchas instituciones que dicen que le van a hacer un injerto microvascular y lo que hacen es hacerle un injerto de piel común. Eso fue lo que lo programó para un injerto de piel común, parcial, tomado del muslo contralateral. Cuando lo lleva a cirugía y hace el desviamiento, eso sí no es error de él. Hubo un problema con el dermátomo y el dermátomo tuvo un daño y hizo una lesión excavada en el muslo contralateral. Esta pobre niña sufrió todas las consecuencias que se pueden pasar. Decidió el ortopedista y el colega y profesor mío continuar con el tratamiento de este paciente. Hizo una corticotomía entre el primero y segundo carro y hacer un transporte óseo. No hizo acortamiento, fue un transporte óseo. A la niña le fue muy bien, pero después de un tiempo con el injerto y las complicaciones, la niña comenzó a tener una evolución tórpida. Estaba un pobre regenerado, no se quería levantar, tenía una mala unión en el docking. Decidimos entonces revisarla. La revisamos, le colocamos injerto. Tenía una zona muy fea de piel, no sabíamos qué hacerle en ese momento. Pero decidimos entrar por una zona que aún nos quedaba de buen acceso. La injertamos, dinamizamos el fijador, la pusimos a caminar y al final de la historia ya tenemos un buen regenerado óseo con signos de infección, ya cumplió los 15 años. Buena adaptación de los injertos, logramos reparar la zona del otro lado con unos injertos simples. Se decidió retirar el fijador, iniciar la rehabilitación. Decidimos no revertirlo y colocar fijación interna a petición de los padres y de la niña. Ellos prefirieron rehabilitarse con el fijador, más no colocarle una fijación interna. Decían que ya la niña había sufrido mucho. Siempre tenemos que hacer empatía con el paciente y también preguntarle a ellos qué quieren y a dónde quieren llegar. Muchas veces tendremos defectos óseos que serán intratables y que no lo podremos solucionar con ninguna de nuestras armas que nos mostró la máscara y simplemente nos quedará la decisión de una amputación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Doctor Severini. Doctor Mena. Hola. Profe. Carlito, de buenos casos, doctor Polo. Esta pregunta para los dos. ¿Han hecho transporte óseo sobre clavo utilizando clavos con antibióticos de una vez? Aló. Doctor María, ¿me escucha bien? ¿Cómo Sí, bueno, en mi caso, la experiencia no he hecho clavos, no he hecho transporte óseo sobre clavos, ¿ya? No se me ha presentado la situación, he podido hacer con fijador externo, lateral o iniciar, pero no se me ha presentado transporte sobre clavos. Profe, doctor Ariel, ¿cómo está? ¿Qué más? ¿Cómo ha pasado? Profe, en realidad el transporte óseo, cuando voy a hacerlo transporte óseo sobre clavo, yo prefiero hacerlo con un clavo sólido. Se puede hacer sobre un clavo con antibiótico, pero estos clavos con antibióticos, recuerde que biomecánicamente no son lo mejor y prefiero ir a lo seguro. Se puede hacer, pero definitivamente prefiero hacerlo con el sólido. Bueno, qué pena, no pude entrar al finalizar porque estaba el micrófono bloqueado. Hay muchas preguntas. Voy a empezar desde la primera pregunta. La primera pregunta la hace el doctor Ángel Gil de República Dominicana, se la hace el doctor Polo. Mi pregunta es, ¿pudiéramos realizar la técnica de Masquelet y luego un transporte óseo tratando que el regenerado quede dentro de la membrana? Sí, de hecho, la literatura, lo que dice la literatura es que
el paciente va a tener un mejor desenlace en este tipo de casos. El regenerado es mucho mejor y la remisión, si es un paciente, por ejemplo, que estuvo infectado, lo que ha podido ver la literatura dice, o lo que sugiere es que hay menor incidencia de infección. Definitivamente, lo único, pues, el inconveniente que genera hacer un transporte sobre una zona en el cual se dejó el mascaré es el hecho de tener que esperar un tiempo para que haga en este caso, la membrana. Si considero que el defecto, si el caso fue una pseudoartrosis séptica en el cual hubo un gran proceso infeccioso, en el cual hubo el hueso o hubo gran presencia de pus, detrito, en fin, pienso que es una buena indicación. Y como le digo, el único inconveniente es que cuando uno deja armado el fijador, deja el espaciador y pues obviamente tiene que esperar uno a las 4 o 6 semanas para poder iniciar el transporte. Pero pienso que, o por lo menos la literatura, como te digo, lo que he podido revisar es que la evolución del paciente tiene un mejor desenlace. Otra pregunta la hace la doctora Marisabel Anillo. Dice, ¿es mayor el número de fallas en el tratamiento de pseudoartrosis séptica con el uso de masquelet versus pseudoartrosis no infectada? ¿Sería superior el transporte óseo? Perdón, no escuché lo último, perdón. Dice, ¿es mayor el número de fallas en el tratamiento de pseudoartrosis séptica con el uso de masquelet versus pseudoartrosis no infectada? ¿Sería superior el transporte óseo? Bueno, en particular, como lo hice hincapié en mi charla, en particular yo soy de los alumnos, soy de los que sigo la técnica o prefiero la técnica de transporte óseo para los defectos o para los defectos óseos. No soy tan partidario de la técnica de mascarilla, independientemente de relativamente pequeña, pero en pacientes infectados opto mejor prefiero mejor hacer el transporte. Todo lo que implica esto, que también el tener que hacer un mascaré implica tener que agregar una comorbilidad para la toma del injerto, sea en la tibia contralateral, sea en el fémur contralateral. Y si la condición de la piel es adecuada, pues prefiero optar por un transporte óseo. Otra pregunta que hacen es, para los dos, ¿realizan el masquelet combinado con sistema VAC? ¿O tienen experiencia en eso? Carlos. Carlos. Tienes apagado el micrófono, Carlos. Normalmente intentamos que... Carlos. Sí, aló. Dale. Normalmente intentamos que al desarrollar la técnica de masquelet, de tratar de que tengamos una cobertura adecuada, y para eso recurriremos a hacer colgajos dependiendo de la zona y lograr una cobertura ósea o del segmento que vamos a aplicar masquelet antes de iniciar el sistema de presión negativa. Intento no colocar sistema de presión negativa cuando estamos haciendo técnica de masquelet. Hay algunos estudios que nos muestran que la formación de la membrana inducida con sistemas de presión sobre la zona del regenerado no funciona. Entonces trataremos de usarlo. Le haremos colgajos y cierres de ese defecto primero. Ok, gracias. Otra pregunta, para Edgardo. ¿Haces cultivo de antibiograma antes de colocar un clavo con antibiótico? ¿Cómo está protocolizado la dosis y el uso de banco en estos clavos? O sea, pues si estamos hablando de que, como le he dicho, en un paciente, si estamos hablando de un paciente que tiene una pseudoartrosis séptica, lo ideal es hacer un desbridamiento, no tomar cultivo, o sea, en este caso no agregar antibióticos al paciente, entrar a hacer una recesión en bloque, preparar el clavo con antibióticos, sea un clavo, por ejemplo, pues comercialmente hablando, un tipo San Pedro, o si en este caso vamos a hacer con una barra roscada, por ejemplo, como los de Lizaros, pues idealmente sería 4 gramos de vancomicina más los 40 gramos del polimetilmetacrilato. Eso es básicamente lo que haría yo, o hago yo, pues.
Sí, idealmente lo ideal es tener el antibiograma previo para saber qué antibiótico vamos a combinar. Pero usualmente lo que se utiliza es la vancomicina, 4 gramos de vanco más los 40 del polimetilmetacrilato. Pero lo ideal sí es tener el antibiograma antes de hacer la varilla de cemento con antibiótico. Sí, claro, pero teniendo en cuenta Doc, el hecho de que, por ejemplo, entramos a un desviamiento de este paciente, primero el cultivo que vamos a tomar va a ser precisamente al momento de la escarificación, al momento de sacar todo ese hueso muerto. Y este paciente viene sin antibióticos. O sea, la toma de cultivos en fístulas pues no está indicada porque es polimicrobiano. Entonces, por eso yo en este caso, si entro, yo algunas veces opto por colocar el clavo de una y obviamente estoy pendiente del resultado del cultivo, teniendo en cuenta que no solamente, muchas veces la gente siempre tiene en cuenta es el cultivo tradicional y olvida otro tipo de gérmenes asociados en este tipo de lesiones. Bueno, voy a Profe, ¿puedo hacerle, meter la o sea, cuchara? Doctor, ahí está Jaime, Fausto. está levantando la mano y también está Fausto. Jaime, aquí hay una pregunta de Jaime, ya te dejo hablar, Fausto. Una pregunta de No, Jaime. quería hacer una corrección técnica a lo que dijeron porque hay un error ahí. ¿Cuál? Contanos. ¿Dónde está? 4 gramos, porque si no se interfiere mucho con Repite, la Fausto, fase. repite que se cortó. Quiere hacer la corrección con respecto a la dosis del antibiótico. Pues yo tengo 3 trabajos hechos de clavos con antibióticos, de puedo hacer una aporte. No 4 gramos, sino 4 ampollas de 500 miligramos, que son 2 gramos aproximadamente. Se va. Fausto. No se escucha. Fausto. Este tiene dos usuarios, como un celular y un computador y se te corta. Fausto, normalmente debemos potenciar 2 gramos por cada 20 gramos. 2 gramos por, perdón, disculpe. 1 gramo por cada 20 gramos de polimetilmetacrilato. Las bolsas que traen normalmente nos ofrecen 40 gramos. Entonces lo que necesitamos es 2 gramos. Y la ampolla viene de 500 miligramos. Lo que dice Fausto es cierto. Nosotros lo que pedimos siempre son 4 ampollas que corresponde a 2 gramos. La aclaración de Fausto es válida. Son 4 ampollas, pero corresponden a 2 gramos. ¿Cierto, Fausto? ¿Qué querías decir? Fausto tiene problemas con el audio. Bueno, Jaime. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Pero Jaime, ¿cuál? Jaime Mauri, ¿cómo está? Mauri, saludos ahí para el doctor Mena, para el doctor para Polo y Carlito. Muy excelentes los casos. Carlos, yo tengo una duda y esa duda se la puedo extender también al doctor Mena. Nosotros que venimos haciendo osteogénesis por distracción, ¿sí? No te escucho. Jaime. Doctor Mena. Continuamos con las preguntas, doctor Mena. Sí, ¿me oís o no? Sí, yo lo escucho. Claro. Ok. Preguntan es, ¿cuándo recomiendas un transporte en tándem? Bueno, yo para hacer el transporte en tándem, mi población es una población bastante difícil. Trato primero de elegir bien el paciente, sobre todo. Ya no me dedico tanto a elegir el hueso o el caso,
sino elegir bien el paciente. Este transporte necesita que el paciente tenga por lo menos la conciencia de cómo es el ritmo de transporte. Y si no tengo un buen paciente para elegirlo, no lo hago. Y normalmente mi población es de bajos recursos, bajo nivel educativo. Entonces trato de hacerlo lo más sencillo posible para ellos. Aquí hay un aporte, pues una pregunta o un aporte del doctor Jaime Fernández que me parece que es muy válida. Y él dice, Carlos, en esos pacientes no confiables, ¿por qué no amputación de una vez, ya, en vez de realizar estas múltiples cirugías complejas? Yo tengo mi concepto también, o sea, ¿cuál es el concepto tuyo, Carlos? Bueno, Jaime, casi todos los pacientes a los cuales les hago una reconstrucción ósea, siempre les digo, o yo siempre les hago el cálculo primero de tiempo, de número de cirugías o intervenciones que van a requerir. Uno de esos pacientes de los que presenté es un paciente que fue sometido a varias cirugías, y una de esas cirugías, el fijador externo se lo retiraron en el hospital cuando yo no estaba, y yo le dije, tú tienes un defecto suponiendo de 10 centímetros, eso aproximadamente son 12 meses de transporte, vamos a necesitar una colocación, un retiro, una revisión, te ofrezco más o menos unas 5 o 6 cirugías. ¿Prefieres esto o prefieres la amputación? Y todavía no he tenido el paciente que prefiera la amputación, pero siempre se las ofrece. Nunca le niego la oportunidad al paciente de esa posibilidad. Hay múltiples artículos. El año pasado en el Congreso tuvimos una muy buena charla de cuándo elegir esto, pero siempre tenemos la necesidad de a nuestros pacientes darle esas dos opciones. Y eso se obtiene haciendo un buen cálculo del tiempo y el número de cirugías. Todos los que conocemos aquí los trabajos por ejemplo, el doctor Paley, cuando ellos van a su consultorio, él les dice, sí, yo te voy a hacer un alargamiento óseo de 10 centímetros, pero vas a necesitar este número de cirugías y estos posibles cambios de conducta dentro y fuera del quirófano, y hay que ofrecerse, pero siempre hay que tener las dos opciones. Tengo una contraindicación mía, absoluta, para hacer una reconstrucción, y son los pacientes indigentes. ¿Ya? Esa es una contraindicación mía. Paciente indigente usualmente no hace caso, paciente indigente usualmente es consumidor de droga, fumador, y casi siempre terminan amputados. O sea, para mí es una contraindicación absoluta para mí. No sé qué opinarán los demás. Sí, sí, definitivo. En particular tuve la experiencia con un muchacho Jaime, cierra tu micrófono, Jaime, por favor. cierra el micrófono, por favor. Siempre me acuerdo en el caso con usted, profe, con la experiencia y con la amistad con usted, precisamente tuve un caso de un paciente farmacodependiente. En esa vez el paciente fue acompañado de la mamá, y le pregunté por antecedentes, y el paciente me dijo que no, que ya había dejado de consumir, y de hecho que estaba en un proceso de rehabilitación, y la mamá daba fe de ese proceso de rehabilitación. Optamos por el proceso del transporte, y en un momento determinado el paciente, lo que usted dice, el paciente no sigue la recomendación, no viene al control. El paciente farmacodependiente es un paciente muy difícil, y más si es habitante de la calle. Ese yo creo que sería una de las indicaciones absolutas, y hay una relativa que es el paciente fumador, pero que no deja de fumar, porque el paciente que es fumador y por lo menos deja de fumar, pues tiene un chance, pero el paciente que es fumador, que tiene tabaquismo pesado, es un paciente difícil, inclusive a ese también hay que ofrecerlo apenas uno tiene la oportunidad, o no le está planteando el paciente las opciones de manejo, tiene que plantearle a ese paciente fumador que es mejor que tenga en cuenta ese tipo de opción. Sí, sí. Okay. Hay Carlos, qué pena. Hay una pregunta de Fausto y un aporte del doctor Mora.
La pregunta de Fausto es: ¿cuáles son los malos efectos que usted ha observado asociados al uso de proteína morfogenética? Y el doctor Mora nos hace un aporte en la cual dice: actualmente Peter Janudis y el grupo de Masquelet utilizan proteína morfogenética 2 asociada al RIA en el 40% de los casos, sin reporte de complicaciones o efectos secundarios. Lo reportan como ideal en el tratamiento de efectos segmentarios, donde aplican la técnica de membrana inducida. Entonces, la pregunta de Fausto es: ¿cuáles los efectos que ha observado asociados al uso de proteína morfogenética? Yo. Sí, esa va para vos. Ok, hay observados por mí, no. Leídos, sí. Hay un pobre control del crecimiento óseo. Es la inseguridad de hasta dónde o la dosis puede regenerar. Antes la proteína la estábamos utilizando no tanto para los defectos óseos, sino muchos la estaban utilizando era para ese problemita que tenemos después del transporte, que es el docking. Esa pobre unión de esa llegada del segmento transportado, y muchos lo utilizaron para esto y observaron un crecimiento desproporcionado de hueso, pero para defectos óseos no lo he utilizado. No tengo. Hay una pregunta del doctor Mora para los dos. Dice: efecto segmentario de aficiario tercio medio de 8 centímetros sin defecto de cobertura. ¿Cuál sería el orden de técnicas recomendadas? ¿Cuál es la preferencia de tratamiento? ¿Cuál la considera mejor? En el caso de una de 8 centímetros aproximadamente, pues podría optar por un transporte óseo trifocal, en el cual sea convergente, o sea, que converja. Definitivamente, Carlos. no tengo defecto de cobertura, tengo 8 centímetros, también le haría un transporte óseo con un circular y guiado con un clavo para disminuirle el tiempo de remodelación, acortarle ese tiempo. Listo. Uno que lee en la literatura, que no sé por qué, dice que el transporte óseo es para defectos de 5 a 10 centímetros. Yo creo que todos los que hacemos reconstructiva hemos hecho transporte óseo de hasta 15 y más centímetros, la mayoría de los casos con buenos resultados. Pero uno ve en la literatura recurrentemente que el transporte óseo dice 5 a 10 centímetros, ¿ya? Y todos tenemos la experiencia de mucho más centímetros. Sí. Bueno, yo creo que, hay otras preguntas, pero yo creo que ya son las 8:30 de la noche. Ya hemos tenido suficiente información. Ya quiero, pues, felicitarlo a los dos por sus excelentes charlas. La participación, llegué a ver una participación hasta de 109. Me parece que una participación excelente. De nuevo, felicitaciones a vos, Carlos, por el manejo de Atom. Y nos seguiremos viendo, si Dios quiere, en estos webinars. Yo creo que ya todos estamos mamados de webinar, pero o sea, hay que escogerlos. Ya, profe, mis residentes están que botan la toalla. Listo, buenas noches. Buenas noches, profe. Muchas gracias, Gracias Carlos. a todos nuevamente por participar. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias a todos por participar en estas reuniones de Atom. Gracias, Edgardo, por acudir a mi invitación. A ti, Carlos, por la invitación. Pueden observar nuevamente la charla, aquellos que llegaron tarde. Mañana la montaremos en nuestra página de YouTube, Atom Barranquilla. Gracias.